9:02, 20 de septiembre. El presidente Abinader habla a partir de las 3 de la tarde en la 78ª o séptima. Es la 78, ¿verdad? Octava, 78 asamblea. Colegas, que no es 78ª. No es 78ª, es uno, partido 78. Es la 78 parte de un entero. Entonces, no es 78ª, colegas. Para fines de anotación. Para el amigo. Para, el ábano va. 78ª. 78ª, ¿qué decir? No es la. Que no haga como el amigo de Pablo. El que dice acá, ¿no? Mire, entonces el presidente hablar es el tema Haití. El tema Haití necesariamente, hay un ambiente fortalecido, tema Haití por el discurso ayer del presidente Biden, que dijo que Haití no espera más. Ofrezco. Estados Unidos. Bueno, con nosotros está Janoy Vargas, él es psicólogo, comunicador, compañero del show del mediodía, aunque no coincidimos en día. Él aspira a diputado en el Distrito Nacional por el Frente Amplio. No, por Alianza País. Ay, perdón, por Alianza País. Vamos a hacerlo como así van allá, ya que estamos, ¿verdad? En el aire. Ponen a uno a decir cosas, él dice otra palabra, yo no voy a decir otra cosa. Y entonces, pero yo quisiera que habláramos primero un poquito de psicología a propósito de la crisis mental que afecta al país a partir de COVID, agudizada por COVID, se expresa en violencia y otras manifestaciones, lenguaje, intolerancia, etcétera. ¿Qué nivel tenemos? ¿Se hace lo suficiente desde el Estado para combatir esto? ¿Qué está pasando en los consultorios privados con este tema de la salud mental? Janoy. Bien. Bueno, de entrada agradecer por tener esta participación en este prestigioso programa. Extenderle un saludo a Pablo de parte de mi padre, que era dirigente del Partido Comunista Dominicano allá en Baní, en la fecha que usted estuvo viajando a Rusia. Y me recuerda alguna anécdota. No, son un prochino fuerte en ese tiempo. Ay, lo denunció. Soltó la edad. ¿Cómo se llama? Ramón Vargas. Dele mi saludo. Sí. No, y de ahí viene Janoy Vargas. Solamente que en el 92 se armó la perestroika y no pude viajar. Pero no tuve ese privilegio. Por lo menos un gran aprendizaje, porque siempre se decía y así, ¿verdad?, que si tú querías convertirte en socialdemócrata, nada como ir a estudiar a la Unión Soviética comunista. Y para convertirte en comunista, vete a París, a la Sorbona. Versátil, polifacético. Pero me lanzaron, lo que pasa es que me lanzaron a la socialdemocracia y experiencia soviética. Bueno. Me convirtió en socialdemócrata. Bueno, entramos en los temas de salud mental, que viene básicamente a ser parte de nuestra propuesta y de nuestra motivación a entrar a la política, viendo un ciudadano, un civil, ¿verdad?, preocupado por la realidad social que nosotros vivimos en este sentido. Y bueno, decimos que desde el 2019 tenemos aproximadamente casi 1.000 millones de personas con afecciones mentales, 970 específicamente, de las cuales estamos diciendo que el 60% se relaciona con temas vinculados a la ansiedad y otro a la depresión. Estamos hablando de 301 millones vinculados con temas de ansiedad y otros 280 vinculados con la depresión. Que ya de por sí la depresión viene a ser básicamente causa de discapacidad, la principal causa de discapacidad en la actualidad. Solamente ella. Estaba en segundo lugar, está en el primer lugar, y las afecciones mentales de por sí ya empiezan a ser, entre todas ellas, principal causa de discapacidad. Y para el 2030 nos dice la Organización Mundial de la Salud que el 25% de la población mundial tendrá una afección en el orden de la salud mental. Eso es preocupante. Y si nos vamos a la parte económica,
fundamental esto. Las pérdidas económicas vinculadas con esta problemática social son bastante significativas. Estamos hablando que en América se reúne el 15,4% de estas afecciones a nivel mundial. ¿Cuánto es? El 15,4%. ¿América Latina o América? No, en América. Bien, está en primer lugar en este sentido. Y los países como los nuestros, de media y baja productividad, acumulan el 35% de las pérdidas económicas vinculadas a este fenómeno. Que en el 2010 estábamos hablando de 2,5 billones de dólares y que para el 2030 se calcula en 6 billones de dólares, pero no los billones de Estados Unidos de 9 cifras, sino en español, de 12 cifras. Entonces, esto es muy significativo porque nosotros decimos que en nuestro país hay una problemática seria en relación a esto y que estamos en el primer lugar de los perjuicios. Por ejemplo, países que dedican dentro de su presupuesto para la salud mental, considerando al cerebro, principal órgano del cuerpo, de vital importancia para la dinámica de funcionamiento en todos los órdenes de un país. Nosotros nos vamos a que Finlandia, Suecia, y estamos hablando de un 13-14% del presupuesto invertido en esto. En Estados Unidos un 7-8%. En América Latina un 2%, pero cuando bajamos a República Dominicana un 0.38% de lo que se da para salud pública. Con una situación de unas 100 camas para 11 millones de habitantes y básicamente una atención en el orden primario, atención primaria, con muchas deficiencias. ¿Y qué da como resultado esto? Da lo que nosotros estamos viendo. Familias que muchas veces manejan la alternativa que cuando tienen un miembro con afección mental ya en crisis, tienen que amarrarlo de un palo, dejarlo deambular y ocurrir cosas calamitosas, como hemos visto, por no tener simple y llanamente una atención temprana o los medicamentos a mano. Nosotros tuvimos hace varios años un caso en Jaina, donde lamentablemente un joven con problemas de esquizofrenia mató de una estocada en el corazón a su madre el día de su cumpleaños. Y en Santiago, otro que asfixió a su padre mientras veía televisión. Estamos hablando de hace poco. Lo que eso genera en la dinámica familiar a partir de un fenómeno como ese. Entonces tenemos una ARS en el país que obviamente le cobra al empresariado, ¿verdad?, a nivel de lo que son los servicios familiares de salud, le cobra una cuota, pero a la hora de devolverle en el orden de la atención en cuanto a la salud mental, entonces vemos que no hay cobertura, generándole al empresariado temas serios económicos con sus empleados que no tienen este tipo de servicio, como sería la atención a otro tipo de servicio, porque estamos hablando de una gente en depresión que tiene un ausentismo laboral, que tú vas a tener que darle sus prestaciones porque vas a tener que despedirlo porque no está funcionando bien. Y no estamos hablando de que tiene una psicosis, estamos hablando de que tiene una depresión, que tiene un estado de ansiedad producto de qué cosa, un estrés postraumático. Estamos hablando de alguien que tiene conflicto con su pareja, un hijo con problemas y no funciona bien en el trabajo, y la alternativa es muchas veces despedirlo con pérdidas significativas, y queremos llamar la atención a eso. Vargas, pasemos entonces a evaluar las políticas públicas en ese sentido. ¿Cómo ha mejorado, se ha mejorado el servicio? ¿Cuál es el servicio de salud mental en los hospitales? ¿Cuáles alternativas tiene el ciudadano de la muy baja clase media hacia abajo? Porque la clase media truquea un poco, ¿no? Pero la gran masa, ¿cuáles alternativas tiene ante una crisis de salud mental que, como tú acabas de decir, está encabezando todos los males de salud a nivel global? La gran pandemia de la depresión. Así es. Mira, en el gobierno actual se han hecho esfuerzos de buscar mejoras, contratando más personal, aumentando mayor número de camas, pero nosotros sabemos que el Estado funciona sobre la base de qué? Bueno, de presupuestos y partidas que vienen desde ese rol legislativo en el Congreso, y básicamente una responsabilidad de los legisladores
incidir para que la ley de salud mental, la 1206, no solamente, vamos a decir así, por la Constitución y en el orden de la justicia, le atribuya derecho a los ciudadanos de atención en el orden de la salud mental, sino que en la practicidad esas ARS y esas empresas se vean en la obligatoriedad y que se especifique el cómo y quién es que va a cubrir eso. ¿Tus propuestas en ese sentido? Va dirigido en ese aspecto. Es decir, tenemos a Franklin Peña que planteó hace un tiempecito una propuesta que implicaba un aumento del presupuesto en esta dirección. Nosotros apoyamos eso. Aníbal Díaz presentó una propuesta que llevaba a las ARS a la obligatoriedad de cubrir estos servicios. ¿Pero qué se dice? Bueno, tenemos una seguridad social que tiene 10 años, ¿verdad?, trabajándose para mejorar en relación a esto, y nosotros, bueno, hablamos de esas leyes particulares porque es que está en un limbo esa ley de seguridad social y urge que en la actualidad ya eso entre en vigencia por los temas que estamos hablando. Entonces, desde el Congreso estamos en la disponibilidad de impulsar eso, de hacer abogacía en ese tema y de hacer una movilización social en dirección a eso. Porque, señores, hoy posiblemente van a morir 2 personas suicidadas. Estamos hablando en promedio de 2 por día. Sí, en el país. Bueno. ¿Entiendes? Sí. Personas que es más probable, ahora mismo desde el 2002, sí, se arma una estadística en donde es más probable que tú decidas quitarte la vida por problemas de depresión o razones que sea, que te la quite otra persona. Sí. Entonces, 720 al año. Wow. Más que no están el año pasado fueron 675. Estamos casi en 2 por día. Oiga, y más que, disculpe, estamos conversando con Hanoi Vargas. Él es psicólogo, comunicador y aspirante a diputado en el Distrito Nacional por el partido Alianza País. Así es. Y eso que ahí no están contabilizados los intentos, que son, ¿verdad?, a lo interno, que se manejan, etcétera. ¿Cómo, además de esta situación, cómo va esta sociedad a poder afrontar la situación de dependencia a los aparatos electrónicos más los VIP o Viper, que es de alto consumo, por lo menos en colegios y áreas en clase media? Eso, y ahora un papá clase media tiene que tener acompañamiento de un psicólogo y un psiquiatra, casi en muchos de los casos. ¿Cómo va a poder sobrevivir esta sociedad con esta realidad que tenemos? Sí, mira, eso es totalmente válido y es parte de nuestra preocupación porque, como le decía Cristian, dirigimos centros de salud mental de segundo nivel de atención. Una de nuestras mayores especificidades en la atención es el tratamiento de las adicciones, ya que mencionas ahí los VIPE. Bueno. Entonces, decimos que las adicciones, dicho sea de paso, están dentro de ese esquema de afecciones mentales que son causa de discapacidad. Y cuando yo digo de causa de discapacidad, señores, estamos hablando de que de años de vida, de discapacidad, por cada 6 años, las personas afectadas mentalmente tienen 1 año de discapacidad. Por cada 6 años de vida. Lo que quiere decir es que su vida se detiene. Y cuando tú tienes una persona interna en un centro de tratamiento por esa problemática y se maneja fuera, así a la intemperie, tratando de sobresalir con problemáticas como esa, que dicho sea de paso, la 5088 la tiene como un tema punitivo para privación de libertad a alguien que tenga mala relación con las drogas, en vez de verlo desde el punto de vista de la salud como se ve para la atención. Por eso tenemos el 32% desde hace años en una estadística que presentó Santana, que gente privada de libertad, jóvenes, vinculados con el tema droga, cuando muchos de ellos, ¿verdad?, fuera de ya del narcotráfico, muchos de ellos deberían de estar en centros de tratamiento. Pero ¿qué resulta? Salen de ahí con una ficha y ¿cómo se reinsertan? Ahí sigue el tema de la discapacidad en todos los órdenes, estigmatizado socialmente y por la patología misma. Pero hay alguna propuesta Pero Vargas, en ese sentido, un poco separar, incluso no solo el gran narcotraficante, sino el jodedorcito. El jodedorcito quiere decir el vendedor al detalle. Chiquito, microtráfico. El microtrafiquito. Y eso, separarlo del consumidor, del enfermo.
el señor que tiene un problema de salud, ¿hay algún plan para lograr? Claro, tiene un mínimo, claro, de calificar narcotraficante una cosita mínima. Sí. Es No, horrible. porque el problema no es, el problema es que tú puedes tener poca cantidad, pero yo sé que tú la tienes para venderla. El problema es cuando la persona es un enfermo, y es fácil darse cuenta. No hay que ser un genio de la medicina. Claro, claro. Claro, pero bueno, el sistema de justicia ahora está poniendo en vigor un trabajo que comenzó como plan piloto hace unos años y va en dirección a ese tema, a procurar que esas personas reciban atención. Pero ¿qué pasa? La ley 5088, que es una ley en la que nos vamos a enfocar al llegar, en su modificación especifica que hay que separar entre el que lo hace en el orden criminal y el que está afectado en su salud como resultado de un uso compulsivo y obsesivo de la sustancia. Entonces, ¿qué nos llama a la atención de esa ley? Nos llama la atención el hecho de que, por ejemplo, para el caso de fentanilo o derivados del opio, cualquier porción encontrada le permite a un juez tipificarlo como traficante de 10 a 20 años privado de libertad. Es decir, cuando tú, por una droga como esa, tú lo que tienes es el brazo lacerado, durmiendo muchas veces en casa en construcción, en un vehículo abandonado o en un callejón, en un cartón, entonces tú le permites a un juez, claro, muchos discriminan, los defensores públicos presentan y argumentan, pero un juez que le hayan roto el cristal y le hayan dicho, no, eso fue fulano, el tecato tal, y tenga esa animadversión reprimida, señores, le canta 10 años y la ley se lo permite. Vargas, no hay Entonces viene a cambiar. Estamos conversando con una persona experta, Hanoi Vargas, y además que es experto y ha analizado a nivel de política pública, de leyes y de lo que debería ser nuestra Constitución. Hanoi Vargas, psicólogo, comunicador, diputado aspirante, ¿verdad?, a diputado por Alianza Pero ya lo puede ir País. afirmando, ¿eh? Pues, No, diputado y olvidarse por de las Alianza. aspiraciones. Ya. Porque la circunscripción, déjenme decirle, dentro bueno. del ámbito pensante, está claro que hay que tener una abogacía y hay que tener una tenacidad con respecto a estos temas para poder despertar a la población y el mismo Congreso, entendiéndose, señores, que aquí no podemos legislar más para el pulmón, el riñón y el corazón que para el cerebro que dirige todos los órganos. Hanoi, incomprensibles. No hay camas para ni la clase media no puede pagar los centros de rehabilitación aquí, eso es para millonarios. Y no todos pueden ir a Hogar Crea, y los hospitales no reciben a gente crónica de depresión, tienen que ser en las casas. Un estado puede conducirse así, y lo otro es que los muchachos están consumiendo en los vibes la marihuana en aceite y los colegios no pueden hacer nada. Entonces es una realidad. Ahí tenemos una propuesta, porque aquí estamos hablando de los temas ya agudos cuando hablamos de salud mental, pero en el orden preventivo y de evitar que las cosas lleguen a ese nivel de agudeza, nosotros estamos proponiendo desde hace tiempo que con los avances de la tecnología, de la inteligencia artificial, nosotros tenemos que ir bajándole un poco a la matemática y concentrándonos en la interrelación personal y en la convivencia social. ¿Por qué? Porque tenemos un problema serio de violencia, tenemos un problema serio de embarazo precoz, que le estamos cayendo atrás a los países que nos aventajan en relación a esto, que son pocos ya alcanzamos el de accidente de tránsito. Ya le alcanzamos, estábamos en el segundo lugar, estamos en el primero, porque es un afán por en las cosas que deberíamos estar último, entonces estar en primero. Todos esos temas mencionados se vinculan a afecciones en el orden de la salud mental. Totalmente. Y cuando nosotros hablamos de salud mental, nosotros estamos hablando de ¿qué? De un posible infante o adolescente vulnerabilizado en su comunidad, donde se está manifestando que por abuso físico, abuso sexual, y de alguna manera acciones que se dan que vulnerabilizan a ese niño, tú lo estás viendo en el aula como ensimismado, no se concentra, violento, precoz en una serie de cosas
relacionado con drogas, relacionado con la sexualidad. La hipersexualización es Entonces otro tú tema. dices, ¿y qué está pasando? Bueno, el sistema educativo, nosotros planteamos que debe de manejar ya una postura en donde acompaña a las familias a realidades como esta y no esperar que se desarrollen para luego dar como alternativa, muerto el perro, se acabó la rabia. Porque esa es la realidad. Cuando un muchacho así evoluciona y se genera una inadaptación social en el orden delictivo, esa es la alternativa que dan. Pero cuando no sale una joven, una adolescente embarazada, la excluyen de la escuela. Entonces tú tienes que preguntarte cómo yo trabajo para evitar que eso se dé. Eso está en el orden de la comunidad. Usted, como legislador, en caso de alcanzar una curul en la Cámara de Diputados, luchará con las ARS, por ejemplo, para que garanticen cobertura en lo concerniente a la salud mental. Yo no, luchará el empresariado, porque las malas políticas públicas relacionadas con las ARS, que son empresas también, perdón, sí, pero hay un empresariado que dirige las ARS, pero hay otro empresariado que es el mayor, que es afectado por las malas políticas públicas, donde la ARS no le atiende a sus empleados y le genera pérdida multimillonaria, que debe de contrastarse entre lo que tú quieres ganarte por no cubrir esa salud y lo que yo estoy perdiendo por tú no cubrirlas. Entonces, no es el legislador, es la razón. Es la razón la que va a imperar aquí porque es un juego de intereses. Bueno, se siente cómodo el que está cómodo desde la posición de ser un banquero que dirige ARS, que tiene sus aseguradoras privadas internas, y el otro empresariado, que es la mayoría, que recibe el efecto negativo de esas malas políticas públicas. Entonces, vamos a contrastar, porque esos legisladores también están dentro de ese 25% de los afectados mentalmente. O es mentira que se han quitado la vida dentro del Congreso personas con afecciones mentales. O es mentira que hay descontrol de impulso en muchas cosas. O es mentira que hay afección en todos los órdenes, que a diferencia del que está abajo, que le escogió para estar ahí, a diferencia de ese, tienen sus seguros con cobertura internacional para que su familia sean atendidas aquí o donde sea. Y yo estoy planteando que eso es con mi dinero y que el que me escogió para llevarme ahí tiene el mismo derecho que tengo yo de que se le cubra la salud. Janoy, ¿cuál es tu área de trabajo, la circunscripción? Si ya conseguiste los 20 millones para la candidatura, ¿cómo es la cosa? No. Hay un error con respecto a eso. Gracias a Dios estamos posicionados como figura pública, defensora acérrima de esta línea. Vamos por una circunscripción que entiende en base a razón y que yo le puedo decir, este es mi capital, el argumento. Ya después de ahí, bueno, hay elementos accesorios, pero el principal capital es el argumento y la gran necesidad que tiene la familia dominicana de que le demos un giro a este tema, porque es que no aguanta más. La 1. La 1. ¿Por qué este partido? Bueno, Alianza País tenemos una afinidad en formas de creencia, de historia, de participación en la misma. Soy militante, mi papá es de los dirigentes dentro del partido y básicamente es una muestra también de que ahí no vamos a otra cosa que no sea en bien del pueblo. ¿Por qué? Porque firmamos inmediatamente, es decir, que ciertos privilegios que se le dan a legisladores, que lo vemos extra a lo que debería de ser, renunciamos a eso porque el interés no es dinero. El interés, señores, ni beneficio alguno que no sea el hecho de legislar en favor de la población. Ahora, ¿qué experimento yo que me lleva a esto, señores? Yo propongo planes de tratamiento para familia. Yo me contrasto con la impotencia de personas que necesitan una atención y no están sus recursos a la par con el servicio que están demandando. Y no lo podemos mandar al sector público. Entonces, nosotros vivimos un conflicto muy fuerte porque hay madres, padres, familias sufriendo mucho por este tema. No limitaría la candidatura o la crítica del comunicador y el aspirante si se lograse el acuerdo entre el PRM de Guillermo Moreno. No, yo entiendo que no, porque en los aspectos que nosotros estamos señalando, por ejemplo, hemos dicho en el gobierno presente
se han querido hacer esfuerzos, se han establecido políticas que procuran mejorar, es decir, incluyendo nuevos profesionales, aumentando en el presupuesto, pero que esto no es un asunto del Ejecutivo. Esto es un asunto básicamente de todos los poderes que nos pongamos de acuerdo para apoyar. Y vemos la intención desde el Estado presente de esto y nosotros queremos reafirmarlo con una postura que incite a lo mismo. Anoy, gracias. Qué bueno tenerte por aquí. Anoy Vargas, psicólogo, aspirante. Sí, le haría muy bien al Congreso. Un psicólogo. En todos los sentidos, puede dar tratamiento hoy mismo, y puede también aportar en lo que él ha explicado aquí. Yo espero que no me vaya como en el show del mediodía, que dice Iván que desdice de mi profesión con tanto desorden que ellos arman ahí. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Tú no has dado ese servicio allá, sería importante, sobre todo a Carlos. Bueno, exactamente. Coordinador, él tiene que hacer otras cosas. O lo van enloqueciendo paulatinamente. Claro. Tiene que hacer pausa de 15 minutos para hacer sencillo. Por más que tú des vuelta, no te vas a escapar. Ahora, la alianza PRM, Alianza País, es posible que Guillermo incluya una candidatura a diputado por la primera circunscripción. Eso no es descartable. Usted la tiene aquí. Volvería. Mira, no se vaya, no se vaya, no se pare. No haga como Biden, que se paró un estudio. Se paró un estudio, después lo acusaron de que yo pensé, se paró y que no yo pensaba que habíamos ya terminado. Ya lo pedimos formalmente. Pero Biden se paró a sí mismo como usted iba a hacer y después dijeron, ese hombre no sabía dónde estaba y estaba dando tumbos. Dice, estaba dando tumbos en un estudio de televisión. Claro, no es algo, te toca los miércoles en el show, tú vas para casi ya, dentro de un ratito, y te vas por la San Martín. San Martín, ¿cuál es la ruta? Bueno, no sé, porque tengo el chofer ahí afuera. Pero tú sabes dónde está la San Martín, porque bueno, sí, está con el show. Pero aquí no estoy como cuadrado. Hace esquina con la López de Vega. No estoy como con la López de Vega. Entonces, como tienes tiempo, tú vas a salir al aire como la 1:15. Si tú tienes algo que construir, reconstruir en la oficina, siempre hay alguna cosa en la casa. Necesitas los mejores materiales, los mejores equipos, como lo hacen en psicología. Ahí en la San Martín, próximo a la Máximo Gómez, 183, a la derecha, materiales industriales, dice. Esa es la ferretería más completa. Si le dice que te mandamos desde a diario, hay una reducción importante. Bien. Está bien. Que tiene el tiempo. No, además, perfecto. Iván usualmente saca uno tardísimo ahí. No importa, tú puedes llegar un poquito después. Nosotros continuamos. Vladimir, adelante. El momento es ahora.